Bueno, buenos días. Yo soy Iñaki, coordinador de proyectos en la asociación Eilaket. Primero, muchas gracias a Tito, sobre todo que es con el que está en contacto, por invitarnos y a todos los demás que habéis organizado esto. Y nada, vengo a presentaros un poco la memoria de análisis de sustancias del 2023 de la asociación. Para el que no lo conozca, somos una asociación aquí parecida a Energy Control, pero aquí a nivel de la Comunidad Vasca. Y, y eso, vengo a presentar un poco lo que más que nos conoce la gente es un poco por el análisis de sustancias ilegales que realizamos tanto en espacios de ocio como luego también en el punto fijo, que os iré explicando un poco lo que es. Pero bueno, también trabajamos siempre desde una perspectiva de reducción de riesgos, ¿no? Que es un poco contraria a la prohibicionista, y esto nos permite igual un poco también pues obtener más información de las muestras que trae la gente y poder saber un poco cuál es un poco cuál es la media de consumo así de las sustancias a nivel de Euskadi. Aunque esto yo lo agarraría con pinzas porque también la gente, debido al estigma igual que existe en las personas usuarias de sustancias ilegales, ¿no? Pues la gente que se acerca igual a analizar sustancias, pues sobre todo son igual hombres y sobre todo pues nacidos aquí, ¿no? O blancos. No llegamos tanto igual a analizar sustancias que consumen mujeres o gente racializada o demás, ¿no? Debido que al estigma que ya sufren las personas usuarias, pues sufren el doble, ¿no? Personas como que tienen ya pues mayores estigmas en la sociedad. Listo. Vale, os voy a explicar un poco de dónde obtenemos las muestras y sobre todo son de estos dos proyectos, del testing y del punto fijo, ¿vale? El testing es un proyecto itinerante, pues que vamos directamente a los espacios de ocio, normalmente de noche, y trabajamos en todos los territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿vale? Y en este testing, en el testing se han recogido 696 muestras en el 2023 de sustancias ilegales. Más o menos hacemos unos 40 testings al año, para que sepáis. Y luego también tenemos el punto fijo, que está ubicado en Vitoria, en la calle Herrería 43. Está abierto todos los viernes de 7 a 10 y las personas usuarias pues, pueden traer sus sustancias a analizarlas. En cuanto a las sustancias químicas analizadas, que es de las que vamos a hablar ahora, que de aquí no hemos metido las canábicas, son 625, ¿vale? Vale, utilizamos tres métodos de análisis. Los dos primeros son los cualitativos, que estos los hacemos in situ, con la persona usuaria delante, y mientras le vamos dando pautas, ¿no?, de reducción de riesgos. Tenemos el análisis colorimétrico, que esto nos permite simplemente descartar la presencia o confirmar la presencia de la sustancia deseada en una muestra. Y luego también tenemos la cromatografía de capa fina, que esto lo que nos permite es detectar adulterantes que puedan estar presentes en la muestra. Y luego también tenemos acceso al análisis cuantitativo de resonancia magnética nuclear, que esto es gracias a un convenio de colaboración que tienen el gobierno vasco y el centro SGICER, y ahí podemos acceder a esta técnica. Vale, en el 2023, quitando las 299 muestras de cannabis analizadas y 43 muestras de otro tipo de sustancias que no entran dentro de estas cuatro principales, pues que podrían ser, por ejemplo, el 2CB, el SD o demás, pues hemos analizado 212 muestras de anfetamina, bueno, las que se ve ahí, tampoco me voy a poner a leer. Sí que destacaría que, por ejemplo, la cocaína, que igual es la menos enviada al laboratorio, yo lo digo laboratorio, es a la resonancia magnético nuclear, ¿no? Que es la que el menos porcentaje de muestras se ha enviado. Esto puede ser ya un indicativo, que luego veremos, de que normalmente mandamos al laboratorio muestras en las que tenemos duda de lo que son o tenemos algún tipo de duda en el análisis cuantitativo, ¿no? Entonces aquí ya veremos luego que la cocaína sí que es una sustancia que normalmente viene, bueno, se compra y es bastante pura, viene con una pureza bastante alta. Vale, en cuanto a la anfetamina, pues destacar sobre todo que el 65% de todas las muestras que nos han traído están adulteradas con cafeína. La cafeína es un adulterante súper típico en la anfetamina porque los efectos son similares, son las dos estimulantes.
y encima es más barato, obviamente. Y luego también, pues destacar que tan solo el 2% de las muestras que nos han traído, es decir, 5 de esas 212 muestras, no contenían el principio activo deseado, que en este caso era la anfetamina. Vale, y ahora en cuanto a los análisis cuantitativos, de esas 212 muestras se enviaron al laboratorio 81 muestras. Y aquí ya nos da todo, pues, con más exactitud, pues todo lo que contiene cada muestra, ¿no? Entonces, destacar que la pureza de la anfetamina es muy baja, por decirlo así. Tan solo el de media contiene un 35,5% de anfetamina, ¿vale? Las muestras que se compran en el mercado negro. Y pues nada, o sea, siendo la cafeína que presenta o sea, es el 48,7% de todas las muestras de cafeína de media, pues luego aparte también destacar que, pues bueno, hay algún otro adulterante o tal, como el metanol, pero el metanol es un alcohol que se utiliza para humedecer la muestra y es algo bastante típico, que luego se evapora y no, en principio no tiene ningún riesgo si la dejamos secar. Y destacar, pues igual que en 7 muestras, se ha encontrado pues 1-fenetilamina, que he estado buscando y no me he enterado muy bien de lo que es todavía, o de los efectos que tiene, y que siempre, cuando está presente, pues está presente casi en un 50% de la muestra. Vale, en cuanto a la cocaína, se han analizado 160 muestras. Y eso, pues en comparación bueno, aquí todavía no podemos hablar de purezas, pues estamos en los análisis cualitativos, pues eso, que destacar sobre todo que años atrás, desde el 2015 o así, ya veíamos como un corte muy típico un adulterante muy típico de la cocaína, el levamisol. Destacar que este año no se ha encontrado ninguna muestra con levamisol. Levamisol es un antiparasitario que se suele utilizar en veterinaria. Y eso, normalmente lo que encontramos son pues, adulterantes pues, que son otras caínas, ¿no? Anestésicos locales o anestésicos y analgésicos locales. Pues, no. Que el 10% de todas esas muestras se halló algún tipo de anestésico local. Vale. Y tan solo o sea, 3 muestras de todas estas 160 no contenían cocaína. En cuanto a los análisis cualitativos de la cocaína, pues eso, ver que se mandaron 26 muestras al laboratorio, os he explicado antes un poquillo, porque al dar bastantes resultados positivos, pues no merecía la pena igual mandar al laboratorio. Y luego también depende mucho de las personas usuarias que se acerquen, si quieren dejar muestras, si no quieren dejar muestra, ¿no? Entonces, 20 de esas 26 muestras analizadas superaban el 75% de pureza y las otras 6 pues andaban ahí, ¿no? Entre el 50, 75 y hasta menos de 25. Eh, Eso, pues que más de bueno, casi la mitad de las muestras eran 100% cocaína y que, pues básicamente eso, que la composición media de las muestras es de un 84,8% de cocaína, ¿no? O sea que la pureza sigue siendo bastante alta, también comparando con los últimos años, ¿no? Que es lo que estamos viendo. La ketamina, en total se han analizado 49 muestras y de las cuales, pues, tan solo 3 muestras no contenían el principio activo deseado. En cuanto a los análisis cuantitativos, pues se ve que los cortes de la ketamina, como siguen siendo, pues la creatina y la creatinina, ¿no? No sé muy bien cómo se diferencian estas dos sustancias, pero bueno, me imagino que será un proceso de síntesis o así, serán sustancias similares. Y, y eso, pues que la pureza media es de un 96,4%, ¿no? De la ketamina. Sí, bastante alta también. Ujú. Vale, y ahora en cuanto al MDMA, en los análisis cuantitativos, pues nos trajeron 204 muestras. Pues el 15% no contenían MDMA y aquí entra en juego una sustancia que en el 2022 nosotros en Ailaket, en las fiestas de Bilbao, recuerdo que nos empezaron a llegar muchos MDMAs que no eran MDMA, sino que se trataba de catinonas. Son otra sustancia nueva que tiene un efecto similar, o también es un efecto estimulante
como el MDMA, pero que últimamente sí, desde el 2022 se vieron muchos, pues eso, pues muchos engaños en cuanto a la venta de esto, ¿no? Se vendían catinonas como si fueran MDMA. Entonces, para hacer una mejor análisis, lo que hemos hecho ha sido diferenciar las muestras de MDMA que vienen en formato de cristal, formato de roca, ya que este formato es un formato que es bastante más difícil de adulterar por el formato en sí que tiene, comparado con las pastillas, que luego veremos. Entonces, en el análisis cuantitativo se ve que tan solo el 39% de las muestras contenía únicamente MDMA y de las 38 muestras de cristal, 14 eran puras y 20 no contenían MDMA. Es decir, en este caso con el cristal es o es una cosa o es otra cosa normalmente, ¿vale? Entonces, normalmente se trataba de catinonas, que son, por ejemplo, la dipentilona, que vinieron 6, ciclohexildipentilona, metilona, 4-CMC, que si no me equivoco es la mefedrona, pues todas estas representan todas las catinonas vendidas como MDMA. Y luego, aparte, pues otros adulterantes posibles, pues tenemos la sacarosa, procaína y alguna otra combinación. Vale, y en el caso del MDMA en formato de pastilla, aquí yo destacaría de los que los insolubles son un 40%, más que destacar esto es explicar que al final en formato pastilla, más que un adulterante, los insolubles son un excipiente. Se usa simplemente el sulfato cálcico para darle forma a la pastilla directamente. Y que, que casi el 50%, bueno, que casi tiene una pureza del 50% de MDMA a las pastillas. Esto, si le quitamos el insoluble, que es un excipiente que se usa para darle forma, pues que normalmente pues la mayoría de las sustancias psicoactivas que contienen las pastillas que nos han traído contenía la sustancia deseada tan solo. Y luego sí que se ha visto alguno corte, como la cafeína y algunos otros, que ahora mismo no sé cuáles. Vale. Y tan solo 4 de estas muestras de las 30 no contenía MDMA. Vale, y así como datos relevantes, pues nada, que la anfetamina sigue estando muy adulterada con cafeína, pues más del 50% de media es cafeína en las muestras de anfetamina. La cocaína, pues desde el 2018 para adelante tiene una pureza, una media de pureza muy alta, pues siempre está más del 80%. Y que, pues, destacar la ausencia de levamisol, ¿no? En los análisis. La ketamina, pues que casi todas las muestras fueron puras y con muy poca adulteración. Y el MDMA, pues que las diferencias en la pureza y composición, pues eso, varían según el formato, ¿no? El cristal, el 56% de las muestras no contenía M y las pastillas, en cambio, pues estaban, bueno, más que adulteradas el cristal. Se vende como catinón en vez de MDMA y las pastillas, pues eso, que la mayoría dieron positivo y poco adulteradas también. Y poco más, esto ha sido todo y... Bueno, hemos podido escuchar presentaciones muy interesantes, complementarias y que sin duda pues habrán motivado el que el auditorio tenga preguntas. Abrimos la ronda. ¿Alguien que quiere preguntar alguna cosa a los ponentes? Ya analicé un día también hace tiempo los rellenos e incluso hay también en algunos habían Y cannabinoides sintéticos. Y sí. Y a lo cannabis mejor también. a la que llegáis a estos tipos de tests también. No, ahora está, de cannabinoides sintéticos que te refieres, ahora está de moda o todavía no está fiscalizado el HHC, que ahora se habla mucho de él, y es un cannabinoide que todavía... ¿eh? Los sintéticos. Sí, o sea, sí que está presente naturalmente en la planta, pero en porcentajes muy bajos,
Entonces ahora se está empezando a sintetizar en el laboratorio el HHC, que sí que hay vapers que es también un cannabinoide similar al THC, pero más desconocido y entonces también pues con mayores riesgos, ¿no? Igual por eso. Hola, gracias. Una pregunta para Iñaki. Nivel de pureza, ¿cuál es la variabilidad de la pureza a nivel, ah, digamos, la evolución temporal y espacial? ¿Puede ser el doble de la pureza en Euskadi que en Cataluña o todo viene del mismo sitio? Y lo digo porque cuando hacemos nosotros nuestros cálculos, se asume una cierta pureza, pero cuando decimos que hay más consumo en Euskadi que en otros sitios, si no la tenemos en cuenta, quizás estamos así cometiendo un error, ¿no? Entonces, no sé si habéis comparado resultados con Energy Control. Me imagino te refieres, bueno, a todas las sustancias o a la anfetamina en este caso. A todas en general, porque no lo desconozco y era conocer si no, normalmente es constante y no varía a ¿Te nivel. refieres a la diferencia entre comunidades, por ejemplo? Correcto. Pues si te soy sincero, no he mirado eso todavía. O sea, este análisis lo tenemos recién sacado del horno casi, pero sí que sería muy interesante mirarlo. Incluso tenemos datos que eso se puede mirar en la página web, en ailaquet.com, las memorias de todos anuales, y sí que sería interesante compararlos con Energy Control o a ver si coinciden un poco y demás. Pero sí que es lo que he explicado antes, es verdad que también llegamos a un tipo de usuarios y usuarias como muy específico, ¿eh? O sea que también se queda mucha gente o muchas otras tipos de personas fuera de los servicios porque ya viven, están más marginadas aún todavía por consumir sustancias y encima por otros factores, ¿no? Entonces también yo creo que eso influirá mucho en qué tipo de personas se acercan. Ahora os voy a comentar un poco por el tema de mi impresión de lo que recuerdo de hablar con la gente de Energy es que la pureza de la cocaína es en general muy alta, ¿no? No solo lo que vosotros comentabais, lo que mide Energy, que es Cataluña, Baleares, Andalucía, Madrid fundamentalmente, es muy alta y claro, lo que no, creo es que las muestras de anfetamina que manejan son muchas menos que porcentualmente que las que manejáis aquí, lo cual, bueno, nos da también una indicación que no vamos muy desencaminados en lo que percibimos, ¿no? Sí, yo creo que eso tendrá mucho que ver con el mercado global. No sé, yo tampoco manejo mucho de esto, pero por ejemplo, lo de las catinonas, que muchas muestras de MDMA fueran negativas, eso tendrá, yo es una opinión, que no sé, no he leído ningún artículo ni nada sobre esto, pero que igual el COVID afectó al mercado del M, ¿no? En su día y tras un año así se empieza a ver eso en el mercado negro en la calle. Y igual eso ha influenciado mucho que ahora muchas muestras de MDMA, también lo ha pasado en Energy Control, sean negativas y contengan catinones, ¿no? Otro tipo de sustancias. Es también, bueno, muchas gracias a todos. Sí, sí que ha sido muy interesante las presentaciones. Es pregunta para Iñaki. También es un poco por curiosidad, ¿no? A ver si a lo largo de toda la experiencia que tienes bueno, en esta organización, he entendido que hacéis como unos 40, ¿cómo? Testing. Testings, eso, como que son campañas que vais a los eventos, a los festivales, a las fiestas. Y habéis mirado un poco el perfil de droga que hay en cada uno de los eventos en función del tipo de evento, en función de si es algo, pues es un festival o una fiesta popular. Y se ha cambiado también a lo largo del tiempo el perfil de droga que se ha ido consumiendo en estos festivales. Gracias. Eh, eh, en cuanto a si cambia, depende del tipo de evento que sea. Nosotros, sobre todo, más que a festivales que también solemos ir, vamos más a fiestas de pueblos. Yo qué sé, son las fiestas de Ibar, pues coordinamos con el ayuntamiento y ahí estamos. Normalmente estamos 3 horitas o 3 horas y media durante la noche analizando y también damos información y demás. Y yo creo que sí que se ve diferencia, por ejemplo, si vas a un festival de un tipo de música, el consumo de cierta droga va a ser mayor que el de otro, ¿no? También por el hecho de que trabajamos en el ámbito del ocio nocturno, yo creo, pues, y acompañado también, por ejemplo, estoy hablando de los análisis de MDMA, por ejemplo, ahora,
Y acompañado también de la alerta que sacamos en cuanto a las catinonas y demás, pues este año, por ejemplo, se ven mucho más análisis de MDMA que otros años. Y esto tiene mucho que ver porque es el ámbito festivo nocturno en el que el MDMA es una sustancia que se usa casi específicamente, tiene más usos seguramente, pero para ese tipo de ambientes festivos y demás, que por ejemplo otras sustancias, no sé, la anfetamina o la cocaína son sustancias mucho más polivalentes que se pueden utilizar pues tanto, yo que sé, para ir a trabajar puedes ir habiendo consumido, ¿no? No se va a notar si tomas dosis pequeñas, pero también la puedes utilizar de fiesta, ¿no? Entonces son, bueno, y no sé, igual me estoy yendo, pero sí, depende un poco del ambiente o de esto sí que se va a saber que predomina una sustancia u otra, ¿no? Gracias. Y la segunda pregunta era más para Iñaki. Mi percepción. Igual, aparte del estigma que pueda tener la gente para no ir al punto fijo o demás, puede ser que directamente la gente no lo conozca. Quiero decir, es que yo no sé cuánto tiempo llevaréis, pero os conocí, por decirlo así, o sabía de la existencia hace relativamente poco. O sea, a principios de año, una cosa así. Igual es que la gente no conoce esa opción, igual que otras estrategias, pues en las farmacias está la venta de jeringuillas o demás para que, bueno, ya que te vas a drogar, pues que lo hagas de la mejor manera posible, por decirlo así. Igual de la que se da ese servicio, decir, bueno, que sepas que existe esta opción, podría ser una opción. Gracias. Sí, sí, seguramente, o sea, nos harán falta estrategias de comunicación muchísimo mejores de las que tenemos. O sea, yo invito a cualquiera que se podéis hacer los socios, colaboradores y participar, sí, sí. O sea, al final nos come el día a día, pero sí, seguramente hay un montón de gente que no nos conoce, pero también estoy seguro que es ese estigma o ese cómo, cómo se aparta, ¿no? Quieras que no, yo también lo hago inconscientemente a personas consumidoras, pues a ese pues se les aparta de cierta manera. Entonces yo creo que lo que conseguimos es hacer que cualquier persona consumidora, sobre todo si somos jóvenes o demás, pues ya una vez que consumes dices, pues ya soy un yonki, ¿no? Ya me están metiendo aquí, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a intentar tener un consumo responsable si yo ya me están apartando a este nivel? Entonces creo que eso también habría que hacer estrategias para intentar cambiar eso en cierta manera, sí. Pero también seguro que no nos conoce muchísima gente, sí. Las preguntas, quedan unos minutillos igual para un par de preguntas cortas, si hay. Bueno, también Iñaki, que es aquí nuestra estrella hoy. No, porque, claro, acostumbrado a esto. nosotros medimos lo que medimos en agua residual, pues, pero realmente quienes conocéis un poco muchas, bueno, no todo el mercado, por lo que dices tú, no tenéis un perfil, pero todo el mundo llega a una parte, pero sí que llegáis a cierta parte de una manera muy directa, ¿no? Entonces, hace unos años vivimos el boom famoso de la cocaína rosa, ¿no? No hace mucho, famosa cocaína rosa, que es ketamina, MDMA y cafeína, si no me equivoco, fundamentalmente, y no sé si esto ha llegado a vuestro servicio, ¿no? Cuando habláis de ketamina, hablamos solo de ketamina como tal, Sí, o no, de eso este fue tipo un de fenómeno productos. que se le llama encima. Desaparecido. A ver, aquí yo creo que en Euskadi no se ha hablado tanto, ha sido más en Madrid o así, pero sí que ha habido un lío con las drogas, sustancias ilegales, siempre hay un lío con la manera en que las llamamos. Tú ves una serie una serie americana y le llaman cristal a la que llamamos aquí metanfetamina, y aquí cristal le llamamos al MDMA. Lo mismo pasa con la cocaína rosa, que no tiene nada de cocaína, que es una manera más de vender ketamina, MDMA y cafeína de manera más cara. Lo juntan, lo ponen con un polvo, lo pintan de rosa y te lo venden más caro de esa manera, ¿no? Y con esto hay un lío porque se le llama Tusi también a la cocaína rosa. Y Tusi viene de la palabra en inglés 2CB2CB, que es una sustancia que he mencionado ahí muy brevemente. Y entonces hay un lío con esto. El 2CB sí que es una sustancia como tal, es una sustancia psicoactiva. Y hay un lío con el. Ahora le llaman Tusi a la cocaína rosa cuando el Tusi viene de 2CB. Bueno, estas cosas que pasan. Pero entonces no ha habido mucho de esto aquí vosotros. No os ha llegado. Nosotros también hacemos, ¿no?, una parte de los análisis de ILAC y luego de una sala de consumo supervisado, que ahí es las muestras que lleva pues, personas que llevan años y pues, que hay heroína y tal. Y no, alguno creo que nos ha salido, pero no ha sido algo
Incluso que ha yo, estado diseminado por ahí. yo diría por lo que hemos hablado que igual es la cocaína rosa o este invento, igual se consume más por personas que no suelen consumir, ¿no? O personas que están iniciando y no conocen, no lo sé, ¿eh? Porque alguien que sabe o es consumidor habitual ya sabe bueno, no lo sé. Igual no se acercarían tanto no lo sé. Y como estáis hablando de la entrada de sustancias, por ejemplo, pues en Estados Unidos el problema tan tremendo que hay con el fentanilo, por ejemplo, ¿hay algún indicio de que en España por alguna razón haya llegado, aunque sean las grandes ciudades, o no tenéis indicativo, ¿no? Afortunadamente. quiero decir. No, o sea, en Ailaket no hemos analizado ninguna muestra que contenga fentanilo. Incluso tenemos tiras para, pues en algún momento, para poder hacer la prueba. Y en Energy Control, que yo sepa, tampoco. O sea, no hay indicios. A ver, el fentanilo se receta, o sea, hay mucha gente que lo consume de manera legal. No, yo en esas otras muestras que os digo de la sala de consumo nos ha llegado algo, pero poca cosa. Y no sé, por aquí le veo a Álvaro, que es psiquiatra, y no sé si les han empezado a llegar ya a los, ¿no? A tratamiento a personas con adicciones a estos opioides. Sé que Hola. hace- Encantado. Pues realmente que yo sepa, por lo menos no nos han llegado casos. También es verdad que habría un problema de registro para luego poder saber qué casos han llegado desde la máquina, digamos, ¿no? Pero que yo sepa, por lo menos en los centros no han hecho ningún comentario al respecto. Y todavía no. aprovecho para felicitaros por la mesa. Sí, perdón. Y con esto comentar que eso, justo igual ese tipo de usuarios de sustancias ilegales, pues en principio no llegamos a que se acerquen tanto, ¿no? A nosotros. Y comentar también que está la naloxona, que ojalá se pudiese repartir de manera, pues o sea, no tiene efectos secundarios, que yo sepa, ningún efecto secundario negativo, y lo que hace es revertir la sobredosis de opiáceos. Entonces, ojalá se pudiera regular y que se repartiese de manera mucho más sencilla a cualquier persona que se acerque, por ejemplo, a Ilaket y sea usuario de heroína o de algún otro opiáceo, y se le pueda repartir un kit de naloxona para que se pueda salvar la vida a él o a su compañía en cualquier momento. En Estados Unidos está el problema que lo llevan en el bolsillo. Sí, O sea, lo prescriben a... Se puede, en Estados a la Unidos lo pueden repartir tal cual, o sea, puedo ir yo y repartiéndolo. Aquí está muy regulado. A ver si cambia un poco.